listas de la polis por considerar que influían negativamente en la sociedad. ¿Te parece, Platón? 2 siglos y medio después, Marta Minujín declaró arte en medio de una situación polémica. Ponele. En Generación Perdida no dejamos a ninguno afuera. Géneros, estilos, perfo, instalaciones, arte digital. Lo que consumís todos los días y no sabías que es arte, te lo explica @LaBreuer. Acá, en Generación Perdida. La Breuer. Llegó la Breuer. Llegó la Breuer nomás. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo te trataste este martes? Un poco navideño. Bueno, está llegando. No sé, de repente le pusimos un tinte navideño que no tenía este martes, pero me gusta. Bueno. Sí. Fue porque llegó un pan dulce. Sí, llegó un pan dulce y nos En mi casa descolocó. hubo una caja de Navidad, no sé cómo se llaman ya. ¿Cómo Caja le dicen navideña. ahora? ¿Caja navideña? Sí. ¿Le dice caja navideña? A mí Siento nunca que me no. tocó una. ¿No? No. ¿Cómo ¿Nunca se le va a trabajaste en decir? relación de dependencia? Muy poquito. La Muy- gestión cultural tiene muy poca caja La navideña. gestión cultural te Acá nos da dan. un arbolito de chapitas recicladas que no servían para el Garraham. Así te trata la cultura. Qué Sí. feo, ¿eh? Acá nos dan en Vorterix. El año pasado nos dieron. Sí, porque nunca las buscamos. No y las buscamos nosotros. Con Sofi fuimos a buscar la caja navideña el 12 de marzo. Sí. Y Fonda, no, chicos, no está mal la caja. Ya está. O sea, No está más y no merecen que esté. o sea, claro, claramente no la les verdad que importaba. Quieren un mantecol ahora, bueno, cómprenselo, chicos, ya está. Pero bueno, entonces sí, ahí vamos a tener. Bueno, Vamos feliz a Navidad. Navidad, entonces. Bueno, sí, feliz Navidad. Feliz diciembre, querida. Ya casi, ya casi. ¿Es Vamos un a- arte la Navidad? No, es una tradición. No Ok. bueno, ¿saben qué? Al mes dije todo es arte, basta, no todo es arte. Ya arrancamos. Vamos a hablar un poco de arte argentino. Vamos. Que las últimas veces le pasamos medio por alrededor. Pero hoy preparé como pasar así a velocidad de la luz por un recorrido por la segunda mitad del siglo XX, así muy rápido, como para pensar cómo llegamos a lo que le decimos hoy arte contemporáneo en Argentina. Y si vamos a hablar de lo que pasa ahora y cómo llegamos hasta este punto, es imposible no empezar hablando del Ditela. ¿Escucharon hablar del Ditela, el Ditela de los 60s alguna vez? ¿Quién salió del Ditela de los 60s? Una que conocemos todos. Marta Minujín. Marta Minujín, muy Oh, bien. yeah. Yes, claro que sí. Alumno perfecto. Hubo en... Constanti nos miramos tipo, ¿quién salió? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Es que es Marta o no? No conozco a la otra, digamos. No, igual Tiene si no que era ser Marta, no los pondría a prueba. Como- Claro. Ok. Si les Exacto. pregunto Siempre quién que es, nos la respuesta es preguntan, Marta. Siempre es Marta la respuesta. Siempre. ¿Puedo hacer una pregunta boluda? Por Dale. ¿El arte contemporáneo siempre existe, pero van cambiando las obras que lo abarcan? Bueno, en el mundo del arte hay algunas palabras que son un poco engañosas como contemporáneo, como moderno, porque en realidad cuando hablamos desde un lugar, cuando los que sabemos un poquito más hablamos del tema, es importante decir a qué nos referimos con moderno o con contemporáneo, porque obviamente contemporáneo es algo que está vivo mientras yo estoy viva. Exactamente. Exacto, entonces todavía no está definido si en algún momento contemporáneo se le va a decir a lo que pasó entre los 90s y los 2000s, o si vamos a seguir hablando de contemporáneo porque Da Vinci fue contemporáneo de Rafael, ¿no? Exactamente. Hubo otros que fueron Y contemporáneos. en ellos su se momento. consideraban muy modernos también. Entonces, ahora estamos en el momento del arte contemporáneo. Lo que no sabemos es si en la posteridad lo vamos a seguir llamando de esta manera. Sería raro que le digamos contemporáneo en el ex 20, 60. El arte contemporáneo de ese momento, le Claro, podemos decir. seguramente vaya tomando algún otro nombre. Pero para pensar en cómo llegamos a las exposiciones que tenemos hoy dando vueltas, está bueno pensar de dónde viene, cuáles fueron como esas cosas que se fueron fraguando. Y el Ditela tiene mucho que ver con eso, en especial por un personaje que fue Jorge Romero Brest, que fue el director entre el 62 y el 69, Sí. que fueron los años fuertes del Ditela, fue donde hubo una apuesta de, obviamente, de presupuesto del lugar, de darle lugar a los artistas, de darle el espacio para que mostraran lo que estaban haciendo y siempre apuntando a una multidisciplinariedad, qué palabra difícil, muy amplia. Decir, bueno, arte ya no es solamente lo que puedo colgar en la pared, puede ocupar un espacio, puede ser la experiencia que tiene alguien, puede ser una canción, puede ser, además, el Ditela no solamente era la Escuela de Artes Visuales, que es de donde sale, por ejemplo, Marta Minujín, Edgardo Jiménez, de quien vamos a hablar un ratito, Jorge de la Vega, sino que también estaba la Escuela de Teatro, donde sale, por ejemplo, Nacha Guevara, muy jovencita, también pasó por ese lugar. Fue un espacio de experimentación artística muy importante y donde pasó algo interesante, que es que el público iba a ver lo que estaba pasando. De hecho, me acuerdo que mi viejo alguna vez me contó que de chiquito se tomaba el tren, vivía por Oliva, se tomaba el tren para ir al Ditela solo a los 9, 10 años porque sabía que pasaban cosas ahí. Entonces estaba bueno que en un lugar
que se habitaba, Bien. ¿no? Para ser rarísimo. Entonces como que una vanguardia empezó a suceder ahí en el Ditela. Algunas de las cosas interesantes, bueno, hablamos ya de la Menezunda y no voy a volver a hablar hoy de la Menezunda, pero está bueno saber que es importante cuando institucionalmente se le da lugar a un espacio de que sucedan estas cosas. Una de las primeras movidas importantes que sucedió en el Ditela fueron los artistas Edgardo Jiménez, Dalila Pusovio y Carlos Esquirru, que diseñaron un cartel, una publicidad con la estética de las publicidades de esa época. Hicieron como un cartel en la calle, en la esquina de la calle Florida y Tucumán, si no me equivoco, que decía ¿por qué son tan geniales? Empezaron a ocupar un espacio en los medios muy importantes, en un momento en que los medios también empezaban a tener una relevancia social muy, ya no solamente erudita, sino como más popular, empezar a llevar el arte hacia lugares mucho más populares e invadir la vida. Hay una vieja teoría de la vanguardia, un señor que se llamaba Peter Bürger, y voy a decir algo por ahí re aburrido, pero muy cortito, que es que hizo una definición de lo que era una vanguardia cuando se refería a las vanguardias de principios del siglo XX, y decía que las vanguardias, en serio, como el surrealismo, como el dadaísmo, lo que buscaban era entrometerse con la praxis vital, ¿no? Entrar en la vida cotidiana de las personas. Qué loco, ¿no? Porque hoy en día, la vanguardia es la búsqueda de hoy en día. No sé si en todas las épocas pasa lo mismo, pero es que hoy lo interesante, por ser eso vanguardista es tiré como el lo dato más académico ñoño. Pero me encanta. Justamente por esto, ¿no? Porque si buscamos, si pensamos en qué es una vanguardia, decir como, bueno, vanguardia es cuando tratamos de meter dentro de la vida cotidiana, si lo pensamos en moda puede tener sentido, ¿no? Cuando queremos meter desde la moda un elemento en la vida cotidiana para desordenar un poco el orden de la cotidianidad. Sí, aún así me pongo a filosofar, pero cuando como cuando vemos a una vanguardia, al momento en el que la sociedad realmente la implementa o la hace parte, muere, deja de ser vanguardia. Totalmente. ¿No? Pienso eso, no sé, ponele Nicki Nicole, vamos a decir, ¿no? Sí. La artista Nicki Nicole. Hace unos meses era vanguardia y hoy ya está, sacó un disco, ya está en el festival de trap, ya está. Totalmente. ¿Entendés? Dejó de ser vanguardia para pasar a ocupar parte del mainstream de alguna manera, Sí. ¿no? Bueno, cuando no sé vino Catriel acá, cuando vino Paco Amoroso acá, eran momentos de vanguardia. Tiene que haber como algo de que no lo entendés también, ¿no? Y un poco sí, está ahí adelante. Cuando ya llegaron todos, dejó de ser una vanguardia. Claro. Estaba hay comiendo. otra cosa más adelante. Y por eso estaba callado. Ajá, ok, está bien. Así que si querés que traer comida... Pero a vos eso es te una ceba forma también. Es una de forma que- de no hablar. A vos te de que ceba yo no también hable. formar parte de la vanguardia, ¿no? Estaba por decir, hablando de la moda, ayer vine con peluca yo. Sí, te ¿Cuenta? vi. Yo te vi. Ya hace un montón de peluca. ¿Es Tiraba vanguardia? vanguardia, un poco. No tanto, en realidad. Andate. ¿Cuánta gente es con peluca? Un montón que no me doy cuenta Moria que tienen Kazan. peluca. No, pero entonces no cuenta. La idea es que te... Hay un montón de como- señores en la calle que hacen unas peluquitas. Pero sí que usar peluca de cotillón de 100 pesos. Bueno, la próxima vengo de peluca. Yo Y no tengo un tengo que ser montón. más vanguardia. Puedo prestar para todos. Claro, digo. bueno, es que es eso, la vanguardia tiene eso también, que la vas buscando y que por ahí la encontrás y por ahí no depende. Tiene algo medio efímero, ¿no? Lo que vos decías en cuanto se reconoce medio que deja de ser vanguardia. Bueno, en el Ditela lo que pasó fue que se quiso retomar esta idea de las vanguardias y empezar a darle otros espacios a las artes visuales con otros reconocimientos y darle lugar a los artistas para que aparecieran estas manifestaciones. Tiene que depender, depende del contexto también. Imagino que sí. Sí, por supuesto. O sea, Sí, de hay qué país, contextos en donde qué es más época. posible que sucedan las vanguardias y Claro. hay contextos donde no se puede. No, o donde algo que acá, que acá no es vanguardia, en otro lugar sí. O al revés. Bueno, también es cultural, tiene que ver con la contemporaneidad de esa vanguardia, ¿no? Pienso mucho en el desfile de Tebas, que no es un desfile, que es una apuesta. Perdón, que fuimos el otro día. Por un lado me parece súper vanguardista. Sí. También me parece que para una propuesta de Buenos Aires en Argentina lo es más vanguardista todavía. Totalmente. Es algo que en el mundo nunca vi. ¿entendés? No, porque también entendemos los esfuerzos de hacer manifestaciones vanguardistas desde este conito del fondo del mundo, donde los recursos son distintos, donde las posibilidades de producción son distintas y digo, en el esfuerzo también, en el esfuerzo de generar vanguardia también reconocemos a los colegas, ¿no? Claro. Está bueno eso. Obvio. Estamos hablando con La Breuer, así la pueden encontrar en redes sociales, de hecho, @La Breuer. Hoy estamos hablando de arte contemporáneo y eso nos llevó a hablar de la vanguardia. ¿Querés filosofar con nosotros? Puedes hacerlo. 11 40 41 9660. ¿Están para interrumpir un segundo la charla, pero volver a retomar el tema? Por supuesto.
Bueno, la vanguardia, ¿no? De eso venimos hablando. Sí. Y con eso nos quedamos colgados con el Santu, no te vamos a mentir. Sí. Suele pasar. Les voy a contar de algunos artistas muy vanguardistas de esta época. Voy a empezar contándoles un poquito de la obra de Edgardo Jiménez. Edgardo Jiménez es un artista que sigue trabajando muchísimo, que el año pasado tuvo una exposición al Museo de Arte de Tigre, también con obras nuevas, pero es un poco como el emblema de lo que fue el pop en Argentina, ¿no? Un pop lunfardo, un pop adaptado, no el pop de Andy Warhol, porque el pop de Andy Warhol sucedió en Estados Unidos, en Nueva York. Edgardo Jiménez, conociendo este pop en los 60s, lo repensó y también buscando como expandirlo a esto, ¿no? A elementos y cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Hizo escenografías para películas, hizo muebles, hizo, ¿cómo se llaman? Voy a decir electrodomésticos, pero no, es vajilla, hizo vajillas. Ay, qué lindo. Diseñó hasta casas. Edgardo Jiménez es un poco uno de los idealistas del arte, y trabaja con esta estética muy cute en un punto, ¿no? Muy con los monos, los animales, algo como entre tropical y selvático. Lo que está en nuestras espaldas acá en el Croma es esa obra de la que hablamos la semana pasada. La semana también. pasada hablamos de la obra de Jorge de la Vega y por eso también lo traje de nuevo hoy. Muy bueno. Jorge de la Vega es un artista también, que tiene obra anterior, tiene obra un poco posterior. Yo les contaba que es un artista que falleció muy joven. Pero también trabajó con algo, hizo un viaje a Estados Unidos, también trabajaba en torno al Instituto de Itela y él también entendió un pop desde una ironía a lo que era la sociedad yanqui y como trabajaba más como con monstruos deformados, trabajaba con muchas técnicas del pop que tienen que ver con la copia y con la repetición de una imagen y la deformación de esa imagen, ¿no? Siempre tomando elementos de la vida cotidiana, igual que el pop, tomando, así como Andy agarró las latas. La sopita Campbell. La sopita Campbell o la caja de la Brillo Box de jabón en polvo, bueno, de alguna forma deformando esa idea, Jorge de la Vega también trabajaba estas imágenes, esta especie de rompecabezas un poco lisérgicos, tienen que ver con ciertas experimentaciones lisérgicas de esos años, también estas caras y estas deformaciones. Y también hay una obra muy linda de Jorge de la Vega que tiene que ver con lo musical, que es que sacó un disco que podría ser tranquilamente para niños, donde él cantaba y donde, de nuevo, esto de pensar las artes visuales mucho más allá del cuadro colgado en la pared, sino de, bueno, como una escenografía. En el caso de Edgardo Jiménez, que hablábamos recién, hizo toda una serie de escenografías para una película de la época que se llamaba Sexoanálisis, con Libertad Lamarque, así como muy progre, claro. Todo muy progre y ¿Qué año será más o menos esto? Esto es como principios de los 60, antes del 65, diría. Claro, porque estoy pensando que hace pocos días vino Patti Smith a nuestro país, ¿no? Ay, sí. Y ella escribió Éramos unos niños, que es este libro que siempre digo, todos lo conocemos, pero hasta que no lo conoces y te invitan a leerlo y es el mejor libro que te pasó en el mundo, básicamente. Y lo que va contando en Éramos unos niños, Patti Smith, es justamente todos estos relatos que ocurrían en Estados Unidos en una época donde Andy Warhol estaba entrando a lo más alto de su carrera también, y donde él lo que hacía básicamente era reunirse con un montón de artistas de distintas disciplinas en distintos cafés y bares y lugares en los que ahí iban empezando a intercambiar opiniones y cuestiones que llevaban a las obras de arte de cada uno, a la poesía de Patti o a la música. Es interesante de lo colectivo que sucede en el arte en estas épocas. Claro, ¿no? acá en Argentina también había una movida así. Por supuesto, el Ditela era esa movida. El Ditela era esa movida donde sucedían un montón de cosas, donde los artistas se encontraban, donde trabajaban juntos, donde tenían talleres, donde pensaban en obras de forma colectiva. Obviamente, bueno... El Chelsea Hotel, no me sabía el nombre. El Chelsea Hotel, totalmente. Bueno, acá no tenemos un Chelsea Hotel, pero tenemos el Ditela. Hubo, obviamente, en la época otros movimientos también. No es que lo único que pasaba en el arte era el Ditela. Obviamente. Pero sí, cuando pensamos cómo llegamos hoy a tener las obras que tenemos en las galerías más contemporáneas, bueno, es porque se abrieron un montón de límites a partir del Ditela. Lo que va a pasar con el Ditela es que en esta historia social y política que nos toca en la Argentina es que va a tener un final un poco abrupto. Todos los años se hacía una exposición que se llamaba Las Experiencias Ditela, la experiencia 67 y 68. La experiencia del 68 fue la última del Ditela, a cargo de Jorge Romero Brest, porque ya las obras empezaron a tener un tinte un poco más político. Apareció una obra de un artista que es Oscar Boni, que era familia obrera en esta exposición, y era una familia que estaba durante 8 horas exhibida como si fuera una escultura en esta exposición, y donde recibían el pago por hora que hubieran recibido trabajando en sus quehaceres cotidianos.
súper controversial. Recontra, año 68, o era el 68, en el 68. Ok. Y otra obra de la que no hay un buen registro para mostrar, pero no hace falta, que es un artista que es Roberto Plate, simuló unos baños públicos, no solamente las mamparas de los baños públicos, donde la gente empezó a escribir cosas. Ya en ese momento estábamos poquito antes de la dictadura de Onganía. Sí. Y la gente empezó a dejar escritos políticos, entonces un día entró la policía y clausuró los baños, lo cual era una locura porque le pusieron una franja de clausurado a una mampara de un baño que no existía, y como respuesta a esto los artistas sacaron sus obras a la calle y las prendieron fuego en medio de la calle Florida. Wow. Eso es un poco como el cierre del Ditela, de esa época del Ditela. Ya para el 69, Jorge Romero Brest deja de ser el director del centro, y el centro prácticamente se desintegra en lo que van a hacer después los 70s y los 80. Es muy difícil pensar en los escenarios artísticos que suceden en los 70s y 80s, porque vamos a tener como toda una línea de un arte más como de salón nacional, más prolijo, más de pinturas, muy poco comprometidas políticamente, en un contexto en el que era imposible no estar comprometido políticamente, ¿no? De un lado al otro, como, pero tampoco era posible mostrar la opinión política a través del arte. Creo que solo Charlie lo logró y nadie más. Totalmente. No, bueno, tenemos como un hito muy importante que es el siluetazo, que desde las artes lo leemos en un tono artístico. O sea, el siluetazo de las abuelas de Plaza de Mayo. El siluetazo, exacto. El dibujo de las figuras donde las personas, donde no necesariamente artistas, sino todo el mundo dibujaba estas figuras, se acostaba sobre los papeles y trazaba estas figuras para darle un cuerpo a los cuerpos desaparecidos. Wow. Obviamente en estos contextos aparecen estas piezas y estas performances que tienen que pensarlo solo en un sentido artístico es quedarnos muy a mitad de camino, obviamente. Entonces lo que nos va a pasar es esto, que en los 70s, por un lado va a caminar como una vía más institucionalizada, académica del arte, donde pueden encontrar un montón de pintura, o un cierto resurgimiento de la pintura, pero una pintura bastante aburrida, la verdad, que no viene al caso, pero bueno, nos encontramos un poco en un hueco. Después en los 80s, a partir del retorno de la democracia, van a aparecer algunos lugares muy interesantes como fueron el Paracultural o el Café Einstein. Tal vez alguna vez escucharon hablar de lo que pasaba, bueno, mucho más ligado por ahí a lo performático, al teatro y a la música, por donde pasaba Zumbo y los Redonditos de Ricota y Pipo Chipolati, las Gambas al Ajillo, Tortonese, Urdapilleta, y un montón de personajes fundamentales de la cultura, y de nuevo poniéndonos un poco de costado desde dónde vamos a pensar las artes visuales. Si el Ditela nos abrió a pensar que las artes visuales no solamente tenían que ver con pintar cuadros o esculpir esculturas y ponerlas arriba de un pedestal y decirle a eso arte, bueno, de repente estamos habilitados a hablar de un montón de otras cosas. De todos modos, las épocas del Café Einstein, del Paracultural, si bien ya es a partir del 83, ya de la vuelta de la democracia, todavía seguía habiendo un montón de interrupciones de las fuerzas de la policía, principalmente en estos lugares, de entrar, pedir documentos. Todavía había un montón de prácticas que no es que de un día para el otro en este tipo de espacios más culturales y artísticos, no es que en el 83 se terminó la dictadura, vino la democracia y estábamos todos de fiesta. Fue un proceso también encontrarle espacios a las manifestaciones artísticas. Qué buena esta mirada también, y cómo vos estás nombrando un montón de personajes que a nuestra generación les llegan, pero en otra etapa de la vida. Decís Pipo Chipolati y pienso en Cablín, con toda la furia, ¿entendés? Nosotros dimos un poco más por sentado algunas cosas, ¿no? Yo soy del 87, yo para cuando llegué al mundo ya había un montón de batallas que se habían dado, ¿no? De lugares que se habían ganado. Completamente. El Ditela para mí es una facultad hoy en día. Totalmente. No sé, o sea, en un momento me quedé pensando pero es lo mismo que era en ese momento. Es el mismo Ditela, pero en realidad hubo muchos años en que no funcionó. El Centro de Artes, la Escuela de Artes volvió a funcionar en el Ditela. Hoy es más importante para los que estudian economía que para los que estudian arte. En el mundo del arte sigue siendo bastante importante. Tiene un programa de artistas y un programa de curadores que está muy bueno, una serie de residencias. Es chetísimo, ¿no? Es chetísima, claro. Sí, Y en su momento también era chetísima. Pero bueno, académicamente cuando iba Marta Minujín es bastante cheta de todas maneras. Sí. No sé si de toda la vida o de bueno, que es muy famosa, a ver, pero podemos ponernos un poco críticos. Marta Minujín, ¿es cheta o no es cheta? 11 40 41 9660. Manda cheta del 2020. No, pero de verdad, porque la vemos cheta, pero no sé. Bueno, a ver, siempre lo era. Incluso si nos vamos más atrás en el mundo de las artes, si pensamos en que el Ditela estaba ubicado en la calle Florida, cerquita de Santa Fe, está ubicado en una zona
muy paqueta de Buenos Aires. Cerca de las galerías Pacífico, ponele, claro, Exacto, con cerca de techos galerías de arte. Totalmente. Con las galerías que también vendían por ahí. Digo, es un determinado circuito como lo fue en la década del 20 para Petoruti, Jules Solar y Borges, y al mismo tiempo en la década del 20 teníamos otro nodo artístico que tenía que ver con los artistas del pueblo en la calle Boedo, ¿no? Como estoy hablando de uno de los focos artísticos. Sí. ¿Qué pasa? Estos focos artísticos son siempre los que tienden a llegar más rápido a los libros de historia, ¿no? Ok. A la hora de darle... Sabemos quiénes llegan más rápido a los libros de historia, ¿no? ¿Los hombres? Capaz. Y Marta. Y Marta. Y Marta. Marta. Entonces sí, es un lugar bastante privilegiado, ¿no? Para pensar en las artes. Digo, ¿por qué se puedan dar el gusto de jugar a hacer menesundas, de hacer pop? Digo, porque obviamente también estamos hablando de un periodo todavía no 60 muy flower power hasta que se pudre todo. Existe la posibilidad de jugar a que somos una pequeña Estados Unidos haciendo pop. Claro, estoy pensando Hay un en el cierto paralelismo de los imperialismo. años. Porque Hay vos un decís, poquito de imperialismo de importar movimientos que no son propios. Claro. Y estas son revisiones que se están haciendo en la historia del arte. Claro. Es interesante pensarlo. Obvio, en el 68 es cuando incendian todos los cuadros en el Ditela y termina esta época del Ditela, y también es mayo del 68, Exacto. el momento de la revolución sexual y cuando empiezan a ocurrir las cosas más importantes de la historia con respecto a lo que tiene que ver con las artes y la liberación, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese sentido voy a hacer un salto así como hacia el futuro, pero todavía pasado del hoy, que es que vamos a llegar al 89 y va a abrir un espacio muy importante para las artes visuales, que es el Centro Cultural Rojas. El Centro Cultural Rojas ya existía antes. Lo importante del Centro Cultural Rojas que vamos a hablar hoy es la Galería del Rojas, que estaba curada por un artista que es Jorge Gummiermeier. Un artista súper interesante, pero muy interesante principalmente por esta movida que hizo. Agarró un pasillo del Centro Cultural Rojas y empezó a invitar a sus amigos a exponer. Y lo que empezó a aparecer en este pasillo del Centro Cultural Rojas era un arte que tenía muchas características muy particulares y que empezaba a tener la sensación de ser una producción muy argentina. Tenía algo muy kitsch, se trabajaba mucho con los colores pastel. Hay algo de lo decorativo que aparece de manera muy fuerte en los artistas. Por ejemplo, Jorge Gummiermeier trabaja con esta especie de marcos un poco rococó, inspirados en la peluquería, no me acuerdo de su madre o de su tía, que veía creciendo, ¿no? Y empezar a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con cosas culturales cotidianas, banales de la vida de los argentinos, ¿no? Esto de que ya hijos y nietos de inmigrantes, de los oficios, de cómo se fue armando una ciudad no solamente para el sector de la calle Florida, sino una ciudad mucho más grande y mucho más ambigua y mucho más kitsch y mucho más de los materiales. Lo kitsch tiene que ver con hacer algo bello con materiales que no serían esos, ¿no? Los caireles de vidrio de las arañas, si no son de cristal y son de vidrio, es kitsch. Si son de plástico, ni te cuento, recontra kitsch. Claro. Lo kitsch es la imitación del lujo, siempre quedándose... Mega kitsch tu actitud de ayer, Santi, con la peluca. Totalmente. Gracias. Una vez una amiga me mandó Vanguardia kitsch. Vanguardia kitsch, mi amor. Yo amo lo kitsch. Lo kitsch va a estar súper presente en estas, entre el 89 y el 96, que va a ser la época fuerte del Centro Cultural Rojas, y donde ese under que se está fraguando ahí por el Paracultural, el Café Einstein y todos estos movimientos que no estaban teniendo un lugar real en lo contemporáneo de esa época, en los 80s, no tuvo un espacio, y de repente apareció el Rojas, que empezó a reunir a estos artistas, ¿no? Después se convirtió en un espacio de formación donde aparecieron talleres, donde empezó a desarrollarse la fotografía con una mirada totalmente distinta, pero primero fue un espacio de exhibición donde se encontraban los artistas, donde venían los periodistas a encontrarse con lo que estaba pasando. Otro artista interesante es Omar Skirilo, que también trabajaba, bastante con estos caireles y estas obras de vidrio y los colores, y todo con estos colores muy pastel que en el mundo de la academia artística son muy antiacadémicos. Empezaron a haber muchas críticas a este tipo de arte. ¿Por qué lejos del pastel? El pastel porque refería muchas cosas. Una de las críticas que se le empezó a hacer... Lo diste todo. Está bien. Una vez que Gracias. Se empezó como a
a reunir estos artistas, bueno, pasaba que eran artistas hombres, artistas gays, artistas que están también muy acompañados no, dejados de lado por todo lo que, por El sistema. no, por el sistema y por el brote del HIV. Claro. Entonces, artistas que Pause. se iban muriendo en el camino y artistas como había algo colectivo que iba sucediendo con todo este movimiento, Pero qué lejos del pastel, igual. que era de puto. Ah, decilo así. Decirlo la así. verdad. Igual, la verdad que sí. Tanta. El rosa Digamos y el todo. celeste es de puto. Entonces, al arte más ubicado, los medios más como reconocidos, les molestaba una nota muy mala onda del señor Pierre Restany, que salió en la revista Lápiz, que era una revista muy importante de las artes española, que decía arte guarango para una Argentina menemista. Así como, era guarango, era mal visto y de mal gusto. Qué buena palabra guarango, ¿no? Es hermosa la palabra guarango. Divina. Yo lo que estoy viendo en pantalla es esas cosas que para mí dan la vuelta, ¿no? Que son tan feas que me arrancan a parecer lindas. Exacto, un poco de eso se trata. Un tercer artista que también les quería contar hoy es Marcelo Pombo, otro artista que sigue trabajando muchísimo. Marcelo Pombo, al principio, en sus primeras apariciones en el Rojas, traía como, por ejemplo, cajita de cepitas con moñitos pegados, caja de jabón con stickers. Empezar a trabajar en la superficie, ¿no? Y preguntarnos qué es trabajar en la superficie. Entonces, esto de que eran muy superficiales y que no tenían densidad conceptual de las obras tenía que ver con la necesidad de generar algo que fuera lindo, que la realidad no estaba tan buena, los amigos estaban muriendo de sida y de repente queremos brillitos, queremos que las cosas luzcan bien. No es superficial, es una necesidad, ¿no? Un poco esto de algo que también viene un poco más de los 80s, pero esas superficies de placer que pide Virus, ¿no? Como, bueno, encontrémonos en el baile, encontrémonos en la fiesta, porque los otros lugares donde nos encontramos no están tan buenos. Recontra buen momento para recomendar la serie que estás viendo, Santu. ¿Qué estás Recontra. Estoy viendo Pose. Yo también. ¿En serio? Tremenda. Sí. ¿Qué capítulo? Creo me queda el tercero el fin de. Ah, ok. Sí. Te falta. Te Yo falta. estoy en el último. Es tremenda. Y Mother of the Year. Es tremenda y básicamente plantea un poco esta cuestión. O sea, obviamente, salvando las distancias, es en Estados Unidos, Sí. en los años 80, pero también con toda la invasión del HIV y todo lo que Totalmente. eso conlleva para todo un grupo etario donde se ve completamente afectado o por la enfermedad en sí misma o por la muerte de todos los de lo que Exacto. les rodean. no, y y es muy los interesante. miedos que se implantan, como de repente amar no está tan bueno, ¿qué pasa? ¿No se puede amar? ¿No se puede coger? Completamente, pero me gusta mucho esa parte artística que muestra la serie, como de eso, de montarse. Totalmente. Porque hoy quiero ser esto y hoy lo seré. Totalmente. Si en este entorno puedo serlo también, ¿no? Absolutamente. Me hace, en un punto es como, me parece un lindo paralelismo pensar en Pose cuando hacen los grandes desfiles y de repente se visten, no sé, de señora que va al museo. Sí. Porque intentan recrear situaciones muy random de la Sí. vida que para todos los paquis cis heterosexuales son como cosas que por ahí no Obvio. tendrían sentido o Claro. obviedades y para ellos son como todo un desafío también montarse de Sí. esa forma. Y pienso, ¿no? En la caja de el polvo para lavar la ropa, toda montada. Totalmente. En un punto la distancia no termina siendo tan grande. Totalmente. A Bueno, nivel simbólico y artístico, por supuesto, ¿no? el elemento también de traer, digo, sigue teniendo como esta reminiscencia pop que hablábamos hace un rato del Ditela, ¿no? De traer un elemento de la vida cotidiana, pero ya no es un ready-made porque lo estamos interviniendo, le estamos diciendo, sé bonito. La obra de Marcelo Pombo es realmente increíble y también lo traigo a cuenta tanto a Omar Esquirilo como a Marcelo Pombo porque son artistas que empiezan a tener exposiciones muy importantes hoy en los museos. Ok. ¿No? Empezamos a revisar, ¿no? A repensar esta historia ya no solamente desde lo que generaba en los 90s en el pasillo del Rojas, sino decir, bueno, a ver, estos realmente hoy son los cimientos de lo que vemos en las galerías, en los artistas más contemporáneos. Esta es nuestra historia del arte. Recontra, pienso en RRA, seguramente Totalmente. lo conozcan, es un Sí. artista que está muchísimo en la zona de Palermo, Colegiales, Belgrano, etcétera, que empezó interviniendo carteles de la calle pintándoles Sí. los rostros de celeste y de rosa. Me acuerdo cuando empezaron a aparecer, yo en ese momento trabajaba mucho con street art, con artistas, Sí. armando movidas, y de repente empecé a ver las caras rosa y celeste. ¡Me volví loca! Y de repente vas a una de sus últimas exposiciones y, por ejemplo, tiene una caja de de chucaritas Sí. intervenida, ¿no? Entonces, Totalmente. pienso en que, claro, sus bases yo no las conocía y Claro. ahora que me las venís a contar las entiendo perfectamente. Bueno, ¿no? Este movimiento y este pensar, ya en los 90s no era un arte importado de ningún lado, sino empezar a hacer algo muy, muy nuestro.
Y dentro de estos artistas tengo un artista más para contarles y una invitación para hacerles. Epa. Voy a hablar un poquito de Sergio Delof. Sergio Delof es un artista visual, performático, un ambientalista también de esta época, vestuarista, diseñador de moda, es un montón de cosas y dentro de 2 días va a estar inaugurando una mega exposición en el Museo de Arte Moderno. Va a ser una fiesta increíble a partir de las 7 de la tarde con banda sinfónica en la puerta y DJs adentro. Y está pidiendo a toda costa que nunca se acabe el champagne el señor Sergio Delof. Sergio fue una figura muy importante en estos años porque fue también una de estas personalidades que se ocupó de que no muera la noche en Buenos Aires en ningún momento. Fue uno de los ambientadores de boliches míticos como El Dorado, como Bolivia, como Ave Porco. Muchos lugares que por ahí gente con un par de años más que nosotros tres de acá hablando, habitaron muchísimo. Yo en los 90 todavía no iba a bailar, pero sí mucha gente habla de estos lugares, de lo que generaron estos espacios, de espacios que no solamente eran boliches, sino que eran espacios donde se iba a vivir una fiesta, encontrarse con obras que sucedían, donde Sergio armaba desfiles. La estética de Sergio Delof es el trash rococó. Le fascina lo palaciego, le fascinan los grandes vestidos y las grandes puestas, pero con materiales, como hablábamos recién, ¿no? Con materiales súper cotidianos, con lo kitsch siempre muy presente, con muñequitos, con cositas de plástico, mucha baratija de 11 acumulada, el horror vacui. El otro día estuve un poquito en el montaje de la exposición, que es increíble. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición se llama ¿Sentiste hablar de mí? ¿Y dónde la puede ir a ver la gente? Se puede ir a ver en el Museo de Arte Moderno, en la avenida San Juan 350, a partir del jueves. El jueves 28 de noviembre a las 7 de la tarde es la inauguración. Se comparte con todo el mundo. Es un museo público, abierto, así que es gratis y están todos invitados y va a ser un fiestón patrio. ¿Y hasta cuándo va a durar la muestra, sabes? La muestra dura hasta abril del año que viene. Ok, hay tiempo para verla. En esta exposición lo que se hace es un poco una revisión de todo el trabajo que él hizo en los 90s, en los 2000s, y una reedición de muchas cosas. Es una gran ambientación. Además va a haber una tienda. Él solía tener una tienda donde revendía cositas que encontraba por la calle y las vendía de nuevo y las mostraba en su tienda. Esa tienda va a estar recreada de nuevo en el museo. Va a haber una zona de boliche en el museo. Hay toda una parte de trajes que él rehace con plástico, con el plástico de las burbujitas ese que nos encanta apretar, y una especie de vestido de novia a lo Carrie Bradshaw, pero hecho de pluribol. Tremendo. Es una locura. Y está bueno esto, ¿no? Como que estamos en un momento de volver a darle un espacio ahora institucional a estos artistas, de darle los recursos para que armen sus obras, para que de nuevo los artistas más jóvenes puedan volver a esos cimientos para generar algo nuevo más adelante. Se trata un poco de eso. Me encanta, ¿eh? Sí. Santi está callado. ¿Sentiste hablar de Sergio Delof? Estoy muy callado. Impactante, incongruente. El diamante. Sergio Delof. Arte. ¿Sentiste hablar de Sergio Delof? Sergio Delof, virgen. ¿Es su verdadero Noche, nombre? El Ander, Creo que sí. el Dorado. No sé, Sergio Porque Delof siento que capaz puede ser un... ¿Sabes que no lo sé? Mira que te tiro, Prometo ¿eh? averiguártelo. Sergio Delof en el Moderno, entonces a partir de este jueves pueden ver una porción Qué masa. del arte contemporáneo, Me el encanta. arte moderno, que con toda la historia detrás, Sí, ¿no? También totalmente. me gusta esto de saberla antes de poder ir a ver una muestra. Y dan ganas de ir con la Breuer a un museo, te digo, ¿eh? Estaría bueno. Estaría bueno Vengan. porque te tira Este data. jueves no puedo, la verdad, lo tengo que Yo tampoco decir. tengo la fiesta de Bueno. los cartuchos. Pero, Por eso es a las... Ah, claro. Está para la visita guiada de Bueno, la se Breuer. siguen a la Breuer, prometo hacer historias divertidas. Porfa. Arroba la Breuer, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Arroba la Breuer, entonces. Muchísimas gracias por esta columna, me encantó, por ¿eh? favor, gracias Gracias. a ustedes. Un poco de vanguardia, un Siempre. poco de arte contemporáneo y Un muchos poco de todo. besitos. Muchos besitos. Besitos siempre. acá.